La carta a los Efesios dice que existe un don de la palabra que el Padre da a la hora de abrir la boca, a la hora de predicar el Evangelio, que me sea dado y que hable sin ningún temor y que usted, el, el creyente, en la casa de Dios, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, sean iluminados y así comenzamos a orar los unos por los otros. Los ojos del interior del creyente son los ojos espirituales, que sean limpios, con colirio, que la obra la hace el Espíritu, la palabra que lava cual fuente, porque escrito está, nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Gracias, Señor, por la unción, el gozo, el Espíritu. Gracias, Señor, porque toda situación muy particular, no importa que sea profunda, no importa que sea algo en crisis, la palabra trae salvación y la palabra pondrá a trabajar nuestra boca para confesar la salvación del Señor que viene del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, la dirección que me da el Espíritu de Dios es que hagamos en la carta a los Efesios 3 comparaciones o relaciones en donde les llamo paralelismos, dos cosas que encontramos en un par de capítulos propios de la carta, y allí vemos como un espejo, un efecto espejo, y cuando hacemos relaciones es que ya estamos descubriendo perlas, estamos descubriendo ya el uso de la palabra, el rema de la palabra. Le digo que concluimos la carta a los Efesios capítulo por capítulo y hoy el Señor quiere que hagamos un compendio basado en relaciones entre capítulos. Así. Amén. Así que va a ser un análisis profundo y así concluimos. Amén. El hermano Isaac me va a ayudar en la exposición. Yo le animo a que tome apuntes, por favor. Vamos a comenzar en el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Ve, ahora sí podemos abrir la carta en un capítulo, ya no desde el principio. Vamos a comenzar Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, a ustedes, que son los destinatarios de la carta, nosotros también, a los creyentes de esta era o quienes escuchamos la palabra de esta carta, para ello pongo a Isaac como uno de los muchos creyentes aquí reunidos. Puedo decir a él o puedo decir a nosotros o a ustedes. Dios les dio vida cuando aún estaban muertos. Vea bien que la primera palabra es la muerte espiritual por separación de Dios. La muerte espiritual por separación de Dios. Sin Dios es sin espíritu. Entonces, el alma simplemente es una persona viviente, pero está muerto o separado. Muerto no quiere decir en el sentido
como lo entendemos, estar en el panteón. No, es una condición espiritual en relación con Dios. Entonces, esa es la primera expresión espiritual, que es muerto. Isaac estaba muerto en sus delitos y pecados, que es la condenación, la vida culpable, recaía sobre él su desobediencia, sus transgresiones, etcétera. Aunque no sintamos que hayamos hecho nada malo, aunque digamos que somos personas buenas, eso está escrito, que no hay ninguno bueno, no hay ningún justo. Entonces, aquí la palabra del Señor claramente nos comunica los tiempos que son los pasados, o la condición antigua, que es la condición inicial, y por ellos se maneja el término estaban o eran, etcétera. ¿Qué? Pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, subraye mundo, y en conformidad o a semejanza con con el príncipe del poder del aire. Ahí hay una autoridad maligna, superior, poderosa, encargada. Es parte de la estructura de autoridad del reino de las tinieblas de Satán. Claramente se le identifica. Y también es muy importante el detalle cómo la Escritura nos revela. Dice la región, regiones celestes en el aire, en el aire. Entonces, con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Aquí quiero identificarles tres fuerzas negativas, tres fuerzas que están claramente distinguidas. Miren, esto es el por qué recurrimos a Efesios en este análisis. Isaac está muerto, separado de Dios, sin Dios. Primera fuerza. Puedo seguir el orden como aparece o puedo mencionarlas sin un orden. Voy a mencionarlas sin un orden. La primera fuerza que actúa sobre los que están muertos en sus delitos y pecados es la entidad de la potestad maligna que opera legalmente sobre los hijos de desobediencia. Tal entidad está sobre él. Es una entidad que domina y esclaviza esta alma, esta vida y este cuerpo, porque este cuerpo está separado de Dios. Miren. Segunda fuerza. Dentro de él, dentro de este individuo de carne y hueso, él tiene una naturaleza humana y tiene su propia alma. Allí es donde piensa, razona, ahí es donde desea, ahí es donde una chispita y le activan sentimientos bajos, instintos bajos, motivos oscuros. Dice el texto que él sigue los pensamientos de su mente y sigue las obras que le dicta su naturaleza humana. Eso está en él.
Mientras él está muerto, eso opera, eso está instalado en él. Pero allí hay un verbo que es lo que le da eh, entendimiento o claridad a, a él, su mente y su naturaleza. Dice que él sigue los pensamientos, es decir, él es un esclavo de toda su bajeza, de todos sus instintos, él es un seguidor. Miren, la tercera fuerza que opera sobre una persona se llama la corriente del mundo. Él está dentro de un grupo de personas, no importa la nacionalidad, la edad, la cultura, la lengua, no importa si hay relaciones de amistad, que si somos esto, somos lo otro, no importa. Hay una fuerza que se llama la corriente de este mundo y él no puede ser diferente al grupo. Sobre él opera la fuerza del grupo. Amados hermanos, yo estoy muy intenso en la exposición porque cuando vemos a una persona sin Dios, no importa cuán perfumada, no importa cuán bien peinada, vestida, rasurada, no importa la elegancia de la dama, mientras la condición sea de muerte, en esa dama o individuo tan frágil en su humanidad, operan esas tres fuerzas. Es por eso que en mi capacidad y oficio de pastor es cosa en ocasiones de que vengan a mí y me dicen, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo ese es un esto, es un lo otro. Hermanos, hasta que abramos la carta a los Efesios, vamos a comprender que las tres fuerzas tienen el derecho legal. ¿Saben por qué? De operar en este cuerpo, pero ¿saben por qué? Porque este cuerpo está separado y está muerto. Por ello, por eso, todo lo demás que está descrito allí opera en él. Es que mi hija se quiere hacer esto en el cuerpo y es que mi hija tiene estas preferencias y es que mi hija la traigo aquí y ni alza las manos. No, hay muchos que no alzan las manos, pero no, ese no es el punto. Usted tiene que saber lo que es invisible y es una realidad mucho más poderosa que lo que sus ojos naturales de su cuerpo perciben con sus cinco sentidos. Y es que mi esposo todavía no cambia. Y es que mi marido, lo veo leyendo la Biblia, me acompaña, ora, ya está bautizado. O sea, lo queremos blanquear al fulano. Hermanos, mientras la condición sea de muerte, de separado, no importa que lo perfumemos, lo blanqueemos, le echemos cloro. Sobre él actúan tres fuerzas poderosísimas. Un principado que lo domina. Una mente carnal, una naturaleza baja, pecaminosa, que le puede despertar con un chispazo cualquier bajo instinto. Y un mundo que tiene una corriente. ¿Quién de ustedes, si es psicólogo, si tiene centros de rehabilitación, si tiene camisas de fuerza, si tiene alguna inyección poderosa, puede librar a este individuo de esas tres fuerzas? No hay ningún ser humano. Entonces, ¿a qué le tiramos? No importa que se deje crecer el pelo, que se ponga aretes, que se ponga tatuajes, que se ponga piercing, que practique yoga, que sea vegano. No importa que bate por la derecha o por la izquierda. No importa. No importa cómo está por fuera. No importa si es rico, si es pobre. El asunto no es como nosotros lo vemos con los ojos del cuerpo.
Usted tiene que saber qué opera sobre él. Eso es lo que tiene que saber para quien se va a casar o ya se casó y el fulano no es creyente o la fulana sí no es creyente. Usted se casó con todo el amor y la inocencia, pero la pregunta que hacemos los pastores, ¿es creyente o se va a casar en un yugo desigual? Tiene que serle a usted revelado que cuando se trata de personas y relaciones con personas, hay un mundo espiritual más real que lo que es nuestra carne y sangre. Por ello, todo lo que es el mundo bajo el dominio de las tinieblas significa esclavitud. Ahí hay pobreza, muerte, maldición, enfermedad. Te traen arrastrado, te traen a mal traer. ¿Quién nos puede dar vida? Entonces la palabra vida es la gran obra, es el plan. Esa sola palabra nos quita de la lista negra, nos libra de todo ello. Por ello, ser hijo de Dios ya es estar vivo, estar vivo. Y esa vida no nomás se trata de sentir algo aquí adentro, no, es tener conocimiento de Dios, revelación de la obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, así, tal y cual está escrito en el capítulo 2, así está cualquier ser humano que está muerto. Cualquier ser humano, no importa que sea premio Nobel o no importa que sea político o etcétera, está muerto. Ahora, vamos a Efesios capítulo 6. De estar leyendo en Efesios capítulo 2, en otro tiempo, antes ustedes estaban o eran, dice que nos dio vida. Ahora sí, el capítulo 6 crea una relación donde uno puede ver panorámicamente el antes de Isaac y el después de Isaac. Sí, pero no solamente tenemos que ver el nuevo Isaac, sino dónde quedaron las tres fuerzas. Eso es muy importante en la exposición. Y hay pocos expositores que no se les pasa eso, esos detalles. ¿Dónde quedaron las tres fuerzas? A ver, ¿dónde quedó el diablo? ¿Dónde quedó el mundo? ¿Dónde quedó la naturaleza pecaminosa? O sea, ¿cuál es la transformación de él? ¿Ven? Entonces, entramos a Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes. En el Señor. Miren el lenguaje. Antes, la condición de muerte, de muerto, era diablo, mundo y naturaleza pecaminosa, corrompiendo su naturaleza humana. Pero ahora es en el Señor. Hay poder, hay fuerza y hay firmeza, y Él está en el Señor. A ver, me están describiendo al mismo Isaac, pero ya no en el otro tiempo, sino ahora. Sigamos leyendo. Revístanse de toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frontalidad, frente, cuerpo a cuerpo, tú por tú, para hacer frente. No es darle la espalda, sino hacer frente a las acechanzas del diablo y toda su estructura y jerarquía que él maneja. Y es la misma, y son sus mismos métodos, no ha inventado nada nuevo, para que sepan. Es lo mismo que él utilizó con Eva en el jardín del Edén. Esperen, aquí ya hay una buena noticia. El mismo Isaac, que en otro tiempo estaba dominado por un principado de maldad, estaba encerrado en la corriente del mundo y estaba dominado por sus bajos instintos de su mente. El mismo individuo de carne y hueso con el mismo nombre ahora es presentado como un hombre armado con la armadura de Dios. Pero vean esta característica. Le puede hacer frente al diablo y todas sus vías o medios o formas de engaño o de acecho o de lo que él hace, que es lanzar dardos de fuego como pensamientos a la mente. Hermanos, ¿qué pasó? El mismo sujeto ahora está presentado como alguien que le puede hacer frente al enemigo. Esas son las relaciones que la carta nos presenta. ¿De dónde saca uno que el diablo lo anda persiguiendo? ¿De dónde saca uno que mi vecino me anda haciendo esto? ¿De dónde saca uno, hermano? A ver, entendamos lo siguiente. En la carta a los Efesios solamente hay una antigua presentación de usted y hay una nueva presentación de usted. Solamente hay dos presentaciones de usted. La antigua es la sin Dios y sin esperanza. La nueva es usted con la fuerza de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios y el dominio del restaurado a usted. ¿Cómo es posible que al sujeto que antes estaba bajo la esclavitud de un príncipe del aire, ahora el mismo sujeto es alguien que le puede hacer frente? ¿Ven eso? ¿Ven eso? La pregunta es si usted está creyendo a la palabra o si usted se ve como un granito de arena que no puede hacer nada. Usted siente que es mucha la fuerza opositora. Esas son las cosas que la palabra está ahorita limpiándonos y quitando toda ignorancia, mentira, desechando toda falsa enseñanza. ¿Ven? Ahora Isaac está presentado como una persona en capacidad de representar la autoridad de Dios en la tierra y tiene autoridad para hablarle, que es el uso de la palabra de Dios y el uso de la fe, a las huestes que están en las regiones celestes y son de maldad. ¿Cuándo se había visto eso? Porque esa persona ya no está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Entonces, usted está descrito aquí.
Verso 12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades. Está viendo contra, pero ¿sabe el sentido de esa palabra? Es que usted tiene la autoridad de Dios para oponerse, para confrontar, para resistir al diablo, para lanzarle ofensivamente la voz de autoridad que es la espada del Espíritu. Ven, no puede usted estar con un pie aquí y con un pie acá. O usted sigue bajo la influencia directa de las tres fuerzas, o usted ya ha sido librado. Es que uno tiene que creer la autoridad de la literalidad del texto. El texto es claro, el cuerpo del mensaje. Ahora, queremos saber, bueno, el maligno, ¿qué anda haciendo el maligno? Ah, qué bueno que me hace esa pregunta. A ver, Isaac, pregúntame. ¿Qué anda haciendo el maligno? ¿Qué anda haciendo el maligno? Es que a mí me han dicho que anda haciendo esto. Es que a mí me han dicho que está haciendo esto y me han platicado que esto y el otro. Miren, ¿quién es el maligno y cómo es él y cuál es su actividad? No es como parece ser, no es como lo pintan y no es como lo piensa. Está escrito cómo es y quién es y qué hace. Siempre vayan directo a la palabra para que no nos anden vagando en su imaginación y al rato sus cinco sentidos les pongan la piel chinita con cualquier ruido o cualquier sombra. En esta carta a los Efesios sí está mencionado el maligno y sus estructuras de jerárquicas y sus regiones de habitación y sus operaciones legales sobre específicamente quiénes, los hijos de desobediencia que son objetos de ira. Legalmente, Satán puede operar sobre el mundo, no sobre los hijos de Dios. Entonces, aquí dice en el verso 11 que el diablo es un acechador, alguien que pone trampas, alguien que quiere poner tropiezos, alguien que prepara tentaciones, las acechanzas. Está en el verso 11, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Hacer frente? Isaac, en Cristo ya no estás bajo el mismo diablo que antes era tu dominador. Ahora dice el texto que ya le puedes hacer frente a todas sus maquinaciones que él piensa y sus métodos que son los mismos, no tiene nada nuevo, no anda inventando cosas nuevas, para que usted no le dé opciones. No, mira, es que ahora es de esta manera, no. Tal y cual como él actuó en el jardín del Edén como engañador y lo hizo y engañó a Eva, es el mismo de siempre. Sigue siendo el mentiroso. Entonces, la autoridad de la palabra me dice que alguien que ya tiene vida ya le puede hacer frente. ¿Quién? Dios. No dice que Dios, yo le puedo hacer frente. Y todo lo que es el evangelio para Isaac, a través de la definición de sus partes mismas que el apóstol Pablo las aplicó a
lugares en el cuerpo: el cinto, la coraza, el casco, las sandalias, la espada. Es el Evangelio en su totalidad, es Cristo en su totalidad, porque estamos revestidos de Cristo. Lo que hace el apóstol Pablo es decirnos cómo actuar, qué usar. Son partes nuestras del corazón y de la boca. Por ejemplo, oren, ahí está el corazón, ahí está el espíritu. Hablen, usen la palabra. ¿Ven? Ahora el cuerpo ya está bajo el dominio del espíritu y la naturaleza nueva. Amén. ¿Ven eso? Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Vean bien, las tinieblas no es cuando sale la luna, y para nosotros son tinieblas. Para nosotros, los seres humanos con una vista natural del cuerpo, no, las tinieblas es el reino de Satán. Y son las tinieblas de este mundo. Mundo no es el aire, tampoco son las direcciones que tienen código postal. Es la gente sin Dios. No importa su nacionalidad, su filosofía, etc. Entonces, la novedad es que el antiguo, el que era un practicante de esto y aquello, aquel que estuvo bajo el dominio, ahora está en contra del reino de las tinieblas. Miren qué novedad es esa. Ahora está en contra. Es alguien que está en contra. Amén. Y está revestido. Vamos al verso 16. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. La fe, protéjanse. Estoy protegido. Sé, aquí la idea es, sé con qué estoy protegido. Sé con qué estoy protegido. Sé cómo me protejo. Amén. Oiga, pastor, quiero irme a dormir a su casa porque no, así no es. Si no somos el cuento del lobo feroz, que me voy a la casa del hermanito que hizo su casa de materiales, no. Usted está en la fe, usted está protegido. La fe tiene corazón y boca. Ahí está. Amén. Aleluya. Para que puedan apagar, vean, ahí hay poder. Para que puedan apagar, ahí hay autoridad. Todas las flechas o dardos que son los pensamientos, las maquinaciones, las acechanzas. Y vean que es en el campo de la mente, en el campo de la mente. Amén. De pronto un pensamiento está allí y no es tuyo. Está allí y no es tuyo. Y Pablo lo visualiza como un dardo encendido. ¿Por qué dardo? Porque quiere atravesar y quiere penetrar y atravesar y hacer arder o inflamar. De allí que entonces se inflama la lengua, como dice el apóstol Santiago, y la lengua ya crea un mundo de maldad. Ahora vamos a Efesios, vamos a ver la siguiente relación, muy hermosa en el capítulo 1. Capítulo 1, si su Biblia tiene columnas, su vista va a encontrar el paralelismo. Es hermoso este paralelismo. Capítulo 1 de Efesios, verso 20 dice, la cual, ¿qué? Fuerza poderosa actuó, operó en Cristo. ¿Cómo y cuándo? Cuando
lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Ahora, brínquese con sus ojos allí en el capítulo 2, verso 6. Dice, y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Vio el paralelismo? En la columna anterior dice, lo resucitó, y en la siguiente dice, nos resucitó. Y luego dice, lo sentó a su derecha, y en la siguiente columna dice, nos sentó al lado de Cristo Jesús. Esto es impresionante. Ya estamos sentados, pero eso de estamos, ¿cuántos somos o quiénes somos? Es el cuerpo, ya está unido a la cabeza, el cuerpo ya tiene cabeza y donde está la cabeza está el cuerpo y el cuerpo está sentado en lugares superiores de autoridad. Es muy importante ese sentido porque es un aspecto vertical. Si Isaac en su antigua manera de vivir sin Dios tenía un principado verticalmente sobre él, la iglesia está muy por encima de esta atmósfera. Eso es muy importante. ¿Dónde lo vemos? Verso 21 del capítulo 1. Muy por encima de todo principado, todo, cualquiera, todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Es muy importante el aspecto vertical. Primero es la tierra, después sigue la atmósfera de las tinieblas y después sigue ya la luz del reino de Dios, donde están Cristo sentado, la iglesia juntamente con Él, los tronos, etcétera. ¿Ven? Es muy importante esa visión. Nosotros estamos en una dualidad como seres humanos estamos en la tierra. Como iglesia ya estamos resucitados y estamos sentados con Cristo. Amén. Pero mientras estamos en este cuerpo, con estos ojos, no podemos percibir lo invisible, pero estamos en esa dualidad. Sí pueden ver el paralelismo, esto es una belleza. O sea, yo cuando lo vi dije, ahí estaba, junto con él, es decir, participamos de la muerte, sepultura, resurrección y glorificación del Señor. Ahí está. Estamos unidos. Y entonces el texto me comunica eso. En el capítulo 1, verso 22 dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio o lo puso por cabeza a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Aquí, en este análisis, tenemos una palabra que su lugar. Está ahí la palabra iglesia. ¿Qué hacemos con aquellas personas que usan la palabra iglesia en sus frases como no me gusta ir a la iglesia, no me gusta esa iglesia? O sea, usan la palabra iglesia. ¿Qué están diciendo? Hermanos, tocar la iglesia ya es tocar a Cristo. Hablar así de la iglesia es hablar así de Cristo. Entonces, tenemos que conocer la palabra iglesia a la luz del contexto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Porque hay iglesia en la tierra. Hola, iglesia.
y hay iglesia en el cielo, los que ya se fueron. ¿Ven? No, que para mí son las 4 paredes. En esa lógica, yo me hago 4 paredes fuera de aquí. Y todos me van a copiar. Y vamos a tener servicios cada uno en su encerrona. Eso ya es una barbaridad. La iglesia está constituida por miembros que ya están en Cristo, unidos a la cabeza, ya no tiene nada que ver con la antigua manera de vivir. Entonces, cuando ustedes usen la palabra iglesia, úsenla en el aspecto universal. Si dicen, por ejemplo, yo voy a la iglesia Perdón y Amistad, pero al rato puede dejar de ir y estar en otra iglesia. Usted cambió de lugar de reunión y cambió de pastor. Pero cuando se usa la palabra iglesia en su término contexto bíblico universal, quiere decir que usted pertenece a Cristo. Y a la vez, usted debe tener un cuerpo de creyentes al cual localmente debe pertenecer y tener un pastor. Porque por ahí andan muchos que nomás dicen que Jehová es mi pastor. Y mi pastor está en el cielo y no hay ningún hombre en la tierra que sea mi pastor. Ya eso es una barbaridad. ¿Ven? Entonces, vamos a ir a la tercera relación. Estamos avanzando. Tercera relación está entre los capítulos 5 y 6. Capítulo 5 primero, verso 1. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Este es uno de los textos más valiosos de la Escritura. Porque ya somos hijos, mas los hijos tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo con su Padre o en relación con su Padre, que él decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo digo lo que el Padre me enseñó. Eso es imitar. El Señor nunca salió con doctrinas no enseñadas por el Padre. Él nunca trajo una corriente no dada por el Padre a Él. Todo le fue dado por el Padre. Pero dice uno, imitar. Pues imitar es estar mientras está el Padre haciendo algo. El Padre nos da su presencia y nos da sus acciones y nos permite estar allí cercanos. Y así uno desarrolla su fe. Ahora el capítulo 6, 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que primero Dios establece un sistema de justicia a la primera sociedad, que es la casa. Son unidades. La sociedad de la casa, la familia. Dios autorizó una justicia de la cual los hijos pueden participar y los padres son el medio para que esa justicia llegue y sea para la casa. Hijos, ese verbo obedecer es los hijos comienzan a obedecer desde su primera edad, la edad de la infancia, obedecer. Luego, la siguiente etapa de los hijos es honrar.
Ya cuando un hijo honra, ya está obedeciendo implícitamente, pero ya está en una edad madura. ¿Qué dice esta justicia? Dice, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cuál promesa? Para que te vaya bien y tengas una larga vida. Cada palabra cuenta aquí. Sombrea tengas. Para que a alguien le vaya bien, debe tener en su vida ese sistema de justicia, de honor y recompensas, donde está el mandamiento y donde está la promesa. Para que te vaya bien y tengas una larga vida. ¿Por qué no le está yendo bien a alguien? Cuando alguien tiene el beneficio de este mandamiento, lo que tiene, que dice el texto, tendrás larga vida, ya nadie se lo puede quitar. Y cuando a alguien no le está yendo bien es porque nunca lo ha tenido, lo que dice que tendrás. Miren, es que hay que fijarnos bien en la letra. Uno puede tener padres y ahí están, y están envejeciendo o están bien cuidados o decimos una vejez digna, como sea, o están lejos, a distancia. Están ahí los padres vivos, sí, ahí están. Pero el hijo es el que se beneficia de ese sistema de justicia. Tiene que estar activo. Ahí es cuando hay hijos justos y hay hijos injustos. El hijo justo sí llega a tener el beneficio del mandamiento y ya nadie le puede quitar lo que tiene. Pero cuando a alguien no le va bien, es porque nunca ha tenido lo que debe tener, que dice el beneficio del mandamiento. Entonces nosotros debemos operar en el sistema de honrar a los padres. Aquí voy a explicar este punto. ¿Qué pasa si nuestros padres ya fallecieron? Nuestros padres biológicos, nuestros padres adoptivos o naturales, etcétera. Bien, la respuesta está en la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál sería la figura paterna para mí? ¿Cuál sería la figura materna para mí? Aquellos a quienes yo honro. ¿Y saben qué? No honramos a nadie. Honrar no es eso de WhatsAppazo, telefonazo, estoy pensando en ti, pastor, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? No, hermanos, antes no había eso. La honra no se inventó en la era del celular. ¿Ven? Entonces, ¿a quién está honrando usted? Carmen, Rosy Mayorga, Gustavo Paulín. Usted no puede honrar a ningún muerto. Entonces, se nos dificulta obedecer. Mayormente se nos dificultará honrar. ¿Saben por qué? Porque cuando se nos puso a obedecer, nuestro pensamiento fue: ¿cuándo me saldré de la casa? ¿Cuándo tendré mi propia familia? ¿Cuándo mis padres ya van a dejar de estar allí pegados conmigo? ¿Cuándo será mi última vez que le hago un favor a mi madre o un mandado a mi padre a la tiendita? ¿O me pone a trabajar con él en los tacos o en esto o en aquello? Se nos dificulta obedecer, mucho más se nos va a dificultar honrar. Y el sistema de recompensas está en el honrar.
Pero fíjense a quién. La respuesta está, ¿a quién estás honrando? Y ya no se vale honrar a cualquiera. No es por corazonada honrar. Honrar es otro nivel. Honrar es ver la diferencia de alguien y darle honor, recompensa, darle que es una dádiva, pero es algo apegado. Yo lo ofrezco. No es darle un regalo de cumpleaños porque es su aniversario. Les voy a explicar la palabra padre. La palabra padre es aquella voz a quien tú honras, pero es la voz a quien tú sí le abres tu corazón y te marca esa voz. Te marca esa voz. Cuando un padre habla, tú sabes si te está hablando a ti o no es la voz a quien tú honras. ¿Ven? Este lenguaje es lo que nos promete y es para tener larga vida, y cuando ya tenemos lo que debemos tener, ya nadie nos lo quita. Y aquel que no le va bien es porque nunca tuvo lo que debe tener. Entonces, nuestros padres llegaron a ser padres cualquiera que haya sido la historia. Quienes pudieron casarse, bueno, el padre es el que se casó con mi mamá, sí, y de ahí nací yo, sí, o Isaac, etcétera. Pero de ahí el sistema de justicia es que la primera sociedad es la casa. Y desde la casa él puede generar un futuro prometedor. Ya puede salir de la casa con recompensas. Amén. Yo sigo estudiando este texto y mis ojos se abren más y más porque veo personas de todas las edades. ¿Y saben en qué me fijo? No a quien obedecen, sino a quien honran. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y honrar es demandante, es algo que sale desde tu carácter y tu voluntad, es algo que te vuelve muy sensible a la voz de alguien. Miren, yo cuando escucho al doctor Terry Mize en vivo por YouTube, que tiene un programa, un podcast, o pongo un mensaje de él, mi corazón se abre, me vuelvo muy sensible y esa voz sí me marca. Porque eso es honrar a un padre. Entonces yo no honro a cualquiera. Yo puedo obedecer en situaciones de obedecer, pero honrar es más delicado. Porque honrar es es honrar o darle honor a la figura que si participas de ella, si participas conectado con ella, con esa figura paterna, desciende la recompensa. Si no, no. Entonces, podemos ser todos amigos, podemos tener nuestro celular, pero yo quiero que todos tengamos el beneficio del mandamiento, porque eso no se consigue obedeciendo, sino honrando. Son edades espirituales que uno pasa, son edades, edades. Obedecer es cumplir la voluntad del que manda, pero honrar es algo muy sensible para el que da honor.
porque la persona que recibe el honor es una persona importante para mí. Amén. Está claro la palabra. Hijos, imiten a Dios. Uno dice, ¿qué beneficios hay en esto? Vean el paralelismo. Si haces esto, te doy este beneficio para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Esto es haber presentado la carta a los Efesios en 3 panoramas donde hicimos relaciones entre un par de capítulos y ver cómo hay un puente entre ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor para la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aunque mis 4 hijos biológicos sean mis hijos y sean hijos de mi casa, ellos tienen que pasar por este mandamiento.